cáncer de piel no melanoma. Son muchísimo más frecuentes que los cánceres de piel melanoma, afortunadamente, y están en relación básicamente a edad y exposición solar. Me interesa que sepan algunas cosas de aspectos epidemiológicos y fisiopatológicos del cáncer. Cuéntame. Creo que está con baja batería, por si acaso. Ya, vamos a conectarme. Realicemos para hacer una evaluación inicial de estos pacientes, que los reconozcan. Vamos a ver algunas imágenes. Y cómo los tratamos cuando el paciente es susceptible de ofrecer una resolución quirúrgica, o si por la edad no es apto para recibir tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son los tipos de carcinomas que encontramos, o los cánceres de piel no melanoma? Tenemos los carcinomas vasocelulares, que es el cáncer más frecuente en la población. Es decir, de todos los cánceres, cánceres de mama, cáncer de recto, cáncer de lo que ustedes se les ocurra, el cáncer de piel vasocelular es el más frecuente de todos. Y posteriormente encontramos el carcinoma escamoso. Y el de todos los cánceres de piel, el melanoma solo incluye, afortunadamente, el 9% de todos los cánceres. El carcinoma vasocelular, que es la típica lesión nodular, con telangiectasia, perlada, que puede estar ulcerada, que vemos en adultos mayores, se origina en las células epidérmicas de los folículos pilosos o en las células basales de la epidermis. Se origina aquí. Es el cáncer más común diagnosticado en caucásicos. Es como la piel es la que está enferma, producto en gran medida de la exposición solar. Estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollo de un nuevo carcinoma vasocelular a 5 años. Así que, si bien son lesiones más bien indolentes, son lesiones que son bien recurrentes y que los pacientes tienen que mantenerse en observación, tienen que usar su bloqueador solar, porque el riesgo de recurrencia de la enfermedad es muy probable. El 70% de estos cánceres afecta la zona de la cabeza y el cuello. Si bien raramente son metastásicos, pueden generar destrucción local. Hemos visto enucleaciones oculares. No tenemos algo. Tenemos Oye, está... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Ya. Hemos hecho enucleaciones oculares por carcinomas vasocelulares, resecciones nasales amplias por carcinomas vasocelulares, resecciones de malares por carcinomas vasocelulares, porque generan destrucción local. Como ven, raramente metastásico, 0,05%, habitualmente no es nuestro problema es la destrucción local que genera. La incidencia, en general, aumenta un 10% por año, y el riesgo de padecer un cáncer vasocelular durante la vida de cualquiera de nosotros es aproximadamente un 30%. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lejos, la exposición solar, intensa e intermitente, es decir, cuando se quedan dormidos en la playa, aparte de darles un melanoma, les puedes dar un carcinoma vasocelular. Las camas de bronceado, algunas drogas fotosensibilizadoras como son las tetraciclina y los diuréticos, exposición crónica a arsénico, la radiación ionizante, la inmunosupresión, como el trasplante de órganos, VIH, uso de corticoides por enfermedad reumática,
algunas alteraciones genéticas, como el síndrome de Gorlin, que es vasos celulares múltiples. Los pacientes tienen 100, 150 vasos celulares. Nosotros tenemos una paciente que tiene ese síndrome, neosebáceo y queratosis actínica, que es como una lesión precursora. Aquí tenemos los tipos más frecuentes de carcinoma vasocelular, donde el que habitualmente encontramos nosotros es el nodular, que es esta lesión pigmentada, que puede o no puede estar ulcerada, que tiene telangiectasias, que tiene bordes perlados. Tenemos el pigmentado, como lo ven acá, que es una lesión nodular, pero tiene una coloración más oscura y podemos confundirla con un melanoma nodular. Tenemos vasos celulares que son superficiales y que no tienen este componente nodular, sino que son más bien lesiones planas. Y los que son más difíciles de tratar son estas lesiones morfeiformes, básicamente porque tienen unos, por así decirlo, tentáculos irregulares, entonces no sabemos muy bien dónde termina la lesión, así que en estos casos hacemos resecciones más amplias o eventualmente se beneficiarían de hacer cirugía de Mohs para asegurar claramente hasta dónde hay compromiso de la lesión y evitar que haya persistencia de la enfermedad. El carcinoma vasocelular nodular es la lesión más frecuente y que si ustedes miran a sus abuelos, es probable que más de alguno lo tenga ahí. Y esta lesión eritematosa o rosada más bien definida, que tiene esta apariencia translúcida, que cuando lo miramos con el dermatoscopio tienen telangiectasia, y que por la lesión nodular y por el tamaño pueden llegar a ulcerarse. Los superficiales, que son estas lesiones planas, que son más frecuentes en hombres, que son una mácula eritematosa, que a veces tiene este eczema superficial. Los morfeiformes, que son unas placas más bien induradas, de un color también translúcido o marfil, que puede estar cubierta de telangiectasia, que se puede ulcerar y que, como ven, tiene bordes mal definidos. ¿Cómo los diagnosticamos? Básicamente con un examen físico completo, viendo sus factores de riesgo, y estos pacientes, muchas veces la clínica o la lesión propiamente tal nos confirma o nos puede hacer el diagnóstico con un 98% de probabilidades. La biopsia es lo que definitivamente nos entrega la información completa. Pero en este tipo de pacientes añosos con lesiones vasocelulares nodulares, en general no esperamos el resultado de la biopsia para operarlo. Asumimos que lo que estamos operando es un carcinoma vasocelular. No pedimos imágenes, salvo que sospechemos que hay una enfermedad avanzada, donde tengamos compromiso óseo o destrucción ósea o perineural que queramos corroborar antes de la cirugía. Hacer punciones ecográficas en general no lo realizamos, son muy poco frecuentes los carcinomas vasocelulares que llegasen a presentar adenopatía. Así que al menos en este tipo de cáncer, con una clínica sospechosa, bastaría para que ustedes hicieran la derivación y nosotros pudiéramos hacer las resecciones, que ya les voy a contar cómo los tratamos, porque en general los vasos celulares, los escamosos, los tratamos de la misma forma. El carcinoma espinocelular es bastante similar al carcinoma escamoso, sin embargo tiende a ser menos frecuente y un poquito más agresivo. Y se origina la proliferación de los querocitos epidérmicos, se origina una capa más arriba. El segundo cáncer de piel más frecuente. Estos pacientes pueden desarrollar metástasis,
y estas metástasis están dadas principalmente a los linfonodos regionales. Y como en el 80 o entre el 70 y el 80% de estos cánceres afecta cabeza y cuello, habitualmente los linfonodos son los cervicales. Cuando tenemos carcinomas escamosos de gran tamaño, dentro de los linfonodos que se afectan, son los intraparotídeos, lo que hace que la cirugía tienda a ser un poco más complejo, porque como ya les conté, la parótida incluye en su espesor al nervio facial, entonces tenemos que reconocer el nervio facial, seguirlo y tratar de evitar dañar cualquiera de sus ramas. Incidencia en aumento en los últimos 20 años alrededor del mundo, incremento con la edad. Factores de riesgo similares al carcinoma vasocelular, exposición a radiación, inmunosupresión, exposición a arsénico, algunos desórdenes genéticos, y es frecuente encontrar desarrollo de carcinomas escamosos, en cicatrices de quemaduras, en úlceras varicosas, que para nosotros eso se llama, son úlceras de Martorell y que ocurren en piel crónicamente inflamada. Así que en pacientes que ustedes vean que aparezcan lesiones cutáneas, hiperqueratósicas, de bordes irregulares a nivel de cicatrices o de piel crónicamente inflamada, ojo que lo que está desarrollando ahí es un cáncer de piel. Existen distintos tipos, donde claramente el más frecuente que vemos es el carcinoma invasor, que es esta placa hiperqueratósica, de bordes mal definidos, que se ulcera y sangra, pero podemos ver el cuerno cutáneo, que puede aparecer en distintas localizaciones. La enfermedad de Bowen, que es esta placa eritematosa con eczema, que es un carcinoma espinocelular in situ, y la eritroplasia de Guérin, que es un carcinoma que afecta al glande. De la enfermedad de Bowen, vemos que esta mácula bien definida, escamosa, eritematosa, con crecimiento lento, y que habitualmente encontramos si examinamos con detención en muchos adultos mayores. Mucho menos frecuente, afortunadamente, para nuestros colegas masculinos, la eritroplasia de Guérin, que es un carcinoma escamoso que afecta al pene, que se manifiesta como una placa bien definida, eritematosa, y que puede generar sangrado, dolor y prurito. ¿Cómo lo etapificamos? Básicamente con un examen físico completo. En estos pacientes, cuando nos queda la duda de que la lesión pueda ser una queratosis actínica o un carcinoma escamoso, hacemos una biopsia de la lesión, no buscando márgenes, sino que una pequeña biopsia para confirmar la presencia de cáncer, y hacemos evaluación regional de las adenopatías próximas a la zona afectada, por clínica o por imágenes. Si a la clínica habitualmente nos parecen sospechosas las adenopatías cervicales, solicitamos alguna ecografía o escáner y las confirmamos por punción. ¿Cómo los tratamos? El tratamiento es bastante similar, así que los metemos a los dos en la misma bolsa. La base del tratamiento es la cirugía, pero siempre tenemos que considerar la función, los resultados cosméticos y la preferencia del paciente. Tenemos que tener en cuenta el tamaño, la localización y las patologías que tiene el paciente. Estamos hablando que el 60% o 70% de los pacientes afectados por estas lesiones son pacientes añosos, que tienen muchas comorbilidades,
donde los vamos a tener que llevar a pabellón, hacer una cirugía con anestesia general, donde en promedio nos demoramos entre 90 y 120 minutos, así que vamos a necesitar saber si ese paciente es apto o no es apto para la cirugía. Así que nuestras opciones de tratamiento va a ser la resección con evaluación de márgenes, podemos hacer cirugía micrográfica de MOS. Cuando el paciente ya no es apto o la localización de la lesión está en una área que va a generar efectos estéticos muy importantes, podemos ofrecer braquiterapia o radioterapia, y en pacientes que están en malas condiciones, habitualmente le ofrecemos algunas terapias locales superficiales como crioterapia o terapia fotodinámica o 5-fluoracilo o el uso de imiquimod, que si bien no desaparece la enfermedad, sí la pueden mantener bajo control. ¿Cómo podemos hacer escisión para evaluación de márgenes? Básicamente resecamos las lesiones con un margen de seguridad macroscópico y microscópico de al menos 1 milímetro. Cuando estamos operando cáncer, todos los pacientes, la biopsia se manda a una evaluación intraoperatoria, de manera que el patólogo nos informe el resultado de los 4 puntos cardinales: hora 12, hora 3, hora 6, hora 9 y el borde profundo. ¿Y cómo lo cerramos? Una vez que ya sabemos que todos nuestros márgenes están negativos, podemos hacer, si la lesión es pequeña, un cierre primario, o podemos hacer un injerto, o lo que hacemos habitualmente son colgajos de rotación local para tratar de cubrir nuestros defectos. Cuando tenemos pacientes con alto riesgo de recurrencia o pacientes que ya han sido operados muchas veces, o cuando nos estamos enfrentando a un carcinoma vasocelular morfeiforme, no deberíamos realizar cirugías micrográficas de MOS, que básicamente lo que hace es que el patólogo evalúa en el intraoperatorio el 100% del margen de la lesión, no como en la otra cirugía donde solo evalúa 4 puntos cardinales. Acá se revisa todo el margen circunferencial de la lesión, de manera que somos capaces de conseguir márgenes más estrechos, pero a la vez más seguros. Y somos capaces de preservar al máximo el resultado cosmético. No lo hacemos acá, porque necesitamos que el patólogo esté en el pabellón, y el tiempo de cirugía que habitualmente amerita es mucho más largo de las resecciones habituales. Así que no es algo que realicemos de forma habitual. Radioterapia. La radioterapia es súper útil en pacientes con lesiones en localizaciones complejas. Habitualmente elimina la necesidad de hacer un injerto cutáneo. Los resultados cosméticos son generalmente bastante buenos, solo puede quedar una hipopigmentación o telangiectasia, y si bien la recurrencia a 5 años es más que la cirugía, porque la recurrencia en pacientes quirúrgicos con bordes negativos es casi nula, acá con radioterapia bordea entre el 8 al 10%, es la opción en pacientes de alto riesgo con lesiones mal ubicadas. Por ejemplo, esta señora tenía un carcinoma escamoso en el dorso de la mano, grandote. Lo único que le podíamos ofrecer nosotros desde la cirugía era una amputación y una disección axilar. Finalmente hicimos un tratamiento combinado donde se le irradió la mano, hubo una regresión considerable de la lesión, radioterapia irradió la mano, nosotros disecamos la axila y pudimos preservar la función, preservar la estructura en una paciente que actualmente mantenemos en control, y de hecho esta no es la última foto,
La señora se mantiene en curaciones, porque la radioterapia igual retarda la cicatrización de las heridas, pero las biopsias que hemos tomado aleatoriamente de estas lesiones hipopigmentadas residuales, no hemos encontrado cáncer residual por el momento. Y cuando los pacientes se encuentran en muy malas condiciones y no pueden recibir ni radioterapia ni quimioterapia, no tienen pases cardiológicos o anestésicos, les ofrecemos terapia tópica, que si bien no cura, nos permite controles locales bastante aceptables. Y podemos usar crioterapia, que es nitrógeno líquido para congelar el tumor, y que está utilizado básicamente en pacientes con tumores pequeños, bien definidos. Podemos usar 5-fluoracilo tópico, que se usa cada 12 horas por 4 semanas, y eso genera una reacción inflamatoria local. A los pacientes no les gusta mucho este tratamiento tópico con fluoracilo porque me dicen, mire, yo tenía una lesión chiquitita y ahora tengo esta tremenda placa eritematosa en toda la cara. Y en general nosotros sabemos que mientras más reacción inflamatoria, mejor efecto contra el cáncer, pero no es muy bien tolerada por los pacientes. Lo mismo que el imiquimod, que es un agonista de los receptores que induce una cascada de citoquina y que actúa como inmunomodulador. Y lo usamos 2 veces al día por 1 semana y después 2 veces al día por 5 a 15 semanas. Y somos capaces de tener un control local a 5 años como del 84%, es decir, no curamos, pero sí mantenemos bajo control. En el manual de cirugía de la Católica está como una página de cáncer de piel no melanoma. Así que lo que me interesa es que ustedes lo sospechen, lo diagnostiquen, lo deriven y que tengan nociones de qué opciones de tratamiento pueden ofrecerle a estos pacientes. Preguntas. Doctora, si yo me encuentro, soy en general de zona, no sé, una zona muy rural, y yo me encuentro con esto, ¿dónde debería yo hacer la derivación? ¿A dónde? La puedes derivar o a dermatología o a cabeza y cuello, o a cirugía tumores, como quieras tú. En general, los dermatólogos, solo revisando los pacientes, nos lo derivan rápidamente para que nosotros lo resequemos, sin biopsia. Así que nosotros, sin biopsia, ya solo por la clínica, lo llevamos a pabellón y hacemos cirugías con intención oncológica, es decir, sacamos un margen macroscópico de al menos 5 milímetros, asegurándonos con eso un margen microscópico a la evaluación del patólogo de al menos 1 milímetro. Y operamos a estos pacientes con biopsia intraoperatoria, de manera que si nos informa un borde cercano o positivo, hacemos ampliaciones intraoperatorias de la lesión. Así que la idea es que con estos pacientes los sospechan, lo reconozcan, pero como la clínica en general es bastante categórica, las biopsias para tener el diagnóstico no las utilizamos, sino que los mandamos directamente a cirugía con intención oncológica. Así que no hay problema que nos lo deriven a dermatología o a nosotros. Siempre que una interconsulta sea bien fundada, a pesar de que el cáncer de piel, ni melanoma, y menos no melanoma, no GES, uno es capaz de procesar rápidamente a estos pacientes y tratar de darle alguna solución. Si las interconsultas tienen poca información o claramente solo viene señalado el destino, estos pacientes no van a ser nunca resueltos.
Pero en ese mismo caso, cuando usted dice si tiene que ser bien derivado, me imagino que uno elabora un informe y en el informe debe ser bien completo por las características que uno lo... De la lesión, tú describes la lesión acá, y de hecho cuando pasan conmigo en el poli, una de las cosas que me interesa es que ustedes vean y describan, y cuando dejemos registro en la ficha, no me interesa que ustedes digan, vaso celular, sino que lesión nodular, pigmentada, translúcida, con telangiectasia, ulcerada, que mide tantos centímetros, que se ubica en tal zona, que se acostumbren a describir las lesiones que están viendo. Eso es lo que nos interesa el vasocelular, no, que ustedes vengan con la descripción de lo que están viendo. Así que eso es una práctica súper importante, que se acostumbren a describir la forma, la localización, la consistencia, el tamaño de las lesiones que a ustedes les parezcan sospechosas, porque así van a poder hacer seguimiento, van a poder hacer derivaciones oportunas y nos entregan mucha información. Gracias. Entonces, vamos a ver sarcoma. Sarcoma es cortito. Y es más frecuente de lo que nos gustaría. Sarcoma cortito. Los sarcomas, vamos a hablar un poquito de epidemiología y factores fisiopatológicos, cómo los evaluamos inicialmente y que tengan nociones del tratamiento de los sarcomas de partes blandas. Si hay un grupo heterogéneo de enfermedades que se agruparon dentro de un mismo origen, son los sarcomas. Los sarcomas son tumores sólidos de origen mesenquimático, pero que se pueden originar en músculos, en huesos, en tendones, en sinoviales, en grasa, en tejido fibroso. Son raros en los adultos y nosotros hacemos esta diferencia entre sarcomas óseos y los sarcomas de partes blandas, que son los que vemos nosotros y que son los más frecuentes. Los sarcomas en adultos tienen una curva bimodal, en general, o son frecuentes en los niños, después en la adultez precoz son más bien infrecuentes y después aumenta su incidencia con la edad. Esa es como la curva típica de los sarcomas, bimodal. En los niños, al contrario de lo que pasa con adultos, lamentablemente es una causa importante de muerte. Y los sarcomas son responsables hasta del 10% de las neoplasias en los niños. Existen más de 50 subtipos histológicos. Los más frecuentes son el sarcoma pleomorfo, el sarcoma de Gis, el liposarcoma, el leiomiosarcoma, el sarcoma sinovial y el tumor maligno de la vaina nerviosa periférica. El randomiosarcoma es el sarcoma más frecuente en los niños, igual que el sarcoma de Ewing. Nosotros sabemos que como se originan en estos tejidos mesenquimatosos, tenemos el contraparte normal de todos los sarcomas. Así que tenemos fibrohistiocytoma maligno, tenemos liposarcoma y tenemos los lipomas, tenemos los leiomiosarcomas o tenemos las lesiones del músculo liso, los randomiosarcomas originados del músculo esquelético, los angiosarcomas de las células endoteliales, el tumor maligno de la vaina nerviosa, de las células de Schwann, el sarcoma sinovial y el sarcoma de Ewing, que no sabemos cuál es el origen mesenquimático o lo que va a generar el desarrollo de estos sarcomas. La etiopatogenia, la gran mayoría, afortunadamente, no tienen una base familiar, sino que son esporádicos.
si bien se reconocen algunos síndromes genéticos, estos son los menos, y tenemos el síndrome de Lau-Fraumani, el síndrome de Garner, el retinoblastoma hereditario y la neurofibromatosis. La radiación genera sarcomas radioinducidos, habitualmente post 10 años de exposición. Hay algunos químicos que se han asociado con el desarrollo de sarcoma. Ustedes ya deben saber que en general el herpes virus 8 se asocia a sarcoma de Kaposi y el Epstein-Barr a un sarcoma por inmunodeficiencia. Y el linfedema crónico que vemos en el cáncer de mama producto de las disecciones axilares, en general se asocia a la presencia de angiosarcoma. Dentro de esta heterogeneidad de más de 50 subtipos, encontramos que en su estudio molecular se han identificado algunas translocaciones. Y de los más de 50 sarcomas que se conocen, hay aproximadamente 14 sarcomas que nosotros sabemos dónde está la anormalidad cromosómica y cuál es el gen involucrado, lo que nos abre algunas armas terapéuticas para su tratamiento. ¿Cómo se presentan los sarcomas de partes blandas? Que es lo que yo voy a tratar. Se presentan con una masa de crecimiento acelerado que tiende a ser indolora y que va a generar por su tamaño un efecto masa. Es decir, los pacientes van a presentar parestesias, van a presentar edema distal, pueden presentar dolor. ¿Dónde se presentan? Habitualmente en las extremidades inferiores, muslo, nalga e ingle. Sarcomas de cabeza y cuello hay, pero afortunadamente son como el 10% de todos los sarcomas. ¿Cuándo ustedes lo deberían mandar o un aumento de volumen? ¿En qué momento uno debería derivarlo al especialista? Habitualmente cuando ven una masa de partes blandas mayor a 5 centímetros, sea o no sea dolorosa, que esta masa al interrogatorio del paciente presente un crecimiento rápido. Cualquier masa que no se encuentre a nivel del tejido subcutáneo, sino que se encuentre profundo, con un componente intramuscular, y que haya una recurrencia de la lesión después de la resección. Sabemos que si la cirugía por sarcoma es realizado en un hospital no oncológico, habitualmente tienen mayores tasas de recurrencia, porque hay menor estudio de margen y la cirugía en general se tiende a hacer con mayor ahorro de tejido sano circundante. ¿Cómo los estudiamos? Podemos partir con una ecografía, ya que permite diferenciar algunas lesiones benignas de malignas. La radiografía habitualmente la usamos solo si sospechamos que la lesión tiene un componente óseo o depende del esqueleto axial, pero sin duda el examen que más nos entrega información y nuestro examen de elección en un sarcoma es la resonancia. La resonancia es el examen que mejor caracteriza las partes blandas y nos permite conocer no solamente la extensión de la lesión, el origen de la lesión, sino que su relación con los grandes vasos, con los grandes nervios y con las estructuras óseas adyacentes. Así que cuando hablamos de sarcomas de partes blandas, si ustedes pudieran elegir solo un examen, resonancia. Como sabemos que existen más de 50 tipos y como sabemos que hay unas estructuras o hay algún correlato normal en relación a todos estos aumentos de volúmenes de partes blandas,
los confirmamos antes de las cirugías con biopsia. Y a la gran mayoría de las biopsias o de los sarcomas le hacemos punción con aguja fina, o sea, punción con aguja core, biopsia core bajo eco. Y con eso tenemos una confirmación diagnóstica de qué tipo de sarcoma y somos capaces de definir si vamos a operarlo y después darle ayudancia o le vamos a dar ayudancia y después darle cirugía según el sarcoma sea radiosensible, radioresistente, quimiosensible o quimioresistente. No está recomendada esta aspiración por aguja fina, yo aquí se los pongo, porque en general obtenemos solo celularidad sin obtener un trozo de tejido para que nos sirva para inmunohistoquímica, y recordarles que la aspiración con aguja fina solo útil para básicamente patología tiroidea. ¿Qué nos informa la punción o el estudio histológico? El grado, el tamaño, la presencia de diferenciación, necrosis, tasa mitótica. Y como tenemos este trozo de tejido, nosotros podemos ir a estudiar si existen alguna de estas translocaciones específicas de estos 14 sarcomas que he conocido hasta ahora. ¿De qué depende el pronóstico de los sarcomas? De su etapa, del grado de malignidad, del tamaño tumoral, de la edad del paciente y el tipo histológico. En general, la sobrevida de los sarcomas sigue siendo bastante buena, como 80%, como un 70% a 5 años. Tienen clasificación específica en el TNM según la localización. Aquí les muestro el sarcoma de cabeza y cuello, que es distinto al sarcoma a la tipificación más frecuente, que es el sarcoma de partes blandas, de extremidades inferiores, donde encontramos variaciones en el T, en el M, y en el T, en el N y en el M. En el sarcoma de partes blandas de extremidades inferiores, que es el que más me interesa que ustedes sepan, en general el tamaño tumoral es hasta 5 centímetros, de 5 a 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros o más de 15 centímetros. Los sarcomas, a diferencia de los carcinomas, tienen una diseminación hematógena, no linfática. Así que es raro que un sarcoma se presente con adenopatías inguinales o adenopatías axilares o adenopatías en alguna zona nodal. Habitualmente presentan esta distribución hematógena, así que tienen como órgano blanco los pulmones y nosotros encontramos metástasis pulmonares como sitio más frecuente de localización secundaria. Pero es raro, nuevamente les digo, que tengan compromiso linfonodal asociado. Como son tan complejos de la parte histológica, como ven, nos interesa mucho el grado de diferenciación que presentan los tumores, el índice mitótico, la necrosis, y con todo eso somos capaces de determinar los distintos estados que presenta este tumor. ¿Cómo lo tratamos? El tratamiento es multidisciplinario. ¿Por qué? Porque como se presenta principalmente en extremidades inferiores, lo que nosotros queremos es preservar en gran parte la función. Hacer una amputación por un sarcoma es bastante fácil, pero es algo que no queremos realizar. Tenemos que minimizar la morbilidad del paciente. La cirugía es el pilar del tratamiento, tanto en sarcomas localizados como en sarcomas retroperitoneales, y lo que intentamos es resecar el sarcoma con un margen de seguridad que no sabemos muy bien cuánto es, porque hay unas guías que dicen que bastaría 1 centímetro de margen y otros de 2 a 3. Así que nosotros habitualmente, por el tamaño tumoral, al menos tratamos de darle un margen circunferencial de 2 centímetros de tejido sano. Cuando el tumor no es resecable de entrada o cuando los márgenes
son cercanos o los tumores fueron resecados parcialmente porque se encontraban cercanos a estructuras importantes o porque el paciente rechazaba la cirugía, podemos ofrecer radioterapia, a sabiendas que la radioterapia es capaz de generar un control local solo en el 50% de los casos. No sabemos muy bien cuál es el momento de la radioterapia, si la radioterapia la tenemos que dar antes de la cirugía o después de la cirugía. Las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Cuando los damos antes de la cirugía, en general damos menores dosis de radioterapia e irradiamos zonas más pequeñas. Cuando la damos después de la cirugía, utilizamos mayores dosis de resección, son áreas más grandes de irradiación y en general tenemos más tasas de complicaciones. Son mayor complicación en rigidez articular, edema, fracturas patológicas y además tenemos más complicaciones a nivel de herida operatoria. Lo que hacemos habitualmente es que si el sarcoma es susceptible de resección, lo resecamos con márgenes oncológicos y posteriormente, si vemos que tiene un alto índice mitótico, si es un tumor de alto grado, le ofrecemos radioterapia. ¿Usamos quimioterapia? Sí. Existe mucha variabilidad en la sensibilidad que presenta el tumor a la quimioterapia. Hay unos tumores que son altamente sensibles a la quimio y otros que son altamente insensibles a la quimio. ¿Cuáles son sensibles a la quimio? El liposarcoma mixoide, los tumores de célula redonda, los leiomyosarcomas, los angiosarcomas pueden ser sensibles a la quimioterapia y hay otros que son absolutamente quimioresistentes, así que ni siquiera le ofrecemos esta opción a los pacientes. Existen terapias moleculares, ya sabemos que existen al menos 14 sarcomas que tienen translocaciones específicas y dentro de estos sarcomas con translocaciones específicas está el GIS, que ustedes no solamente lo deberían escuchar nombrar con nosotros, sino que con el equipo de cirugía digestiva, porque ellos operan bastantes GIS, y una vez que se hace la resección, a estos pacientes les ofrecemos imatinib, que es una proteína tirosinquinasa, que nos ayuda a mantener o evitar estas mutaciones activantes que presentan este tipo particular de sarcoma. Los pacientes con sarcomas, como les dije, al tener esta diseminación hematógena, habitualmente hacen metástasis a distancia, como en el 50% de los casos, y el sitio más común, pulmón. Cuando son metástasis únicas o en número reducido, que no es lo habitual, porque las metástasis hematógenas tienden a ser múltiples y dispersas, estos pacientes podrían ser candidatos a resección de metástasis pulmonares en forma aislada, siempre y cuando estas lesiones, como les digo, pueden ser únicas o menos de 5, poquitas. Hemos visto que los pacientes a los que le resecamos las lesiones cuando son únicas o pocas, aumenta la sobrevida. Somos capaces de aumentar la sobrevida a 5 años, tanto en resecciones de metástasis pulmonares como en los pocos pacientes que tienen metástasis ganglionares. ¿Cómo lo seguimos? En general, el diagnóstico es bastante cercano. Los primeros 3 años, hacemos controles cada 3 o 4 meses. Nos interesa hacer un reconocimiento precoz de la recurrencia.
porque estamos hablando que la gran mayoría de los sarcomas, cuando fueron diagnosticados inicialmente, se presentaron como grandes masas, se hicieron grandes resecciones, ya recibieron radioterapia, de manera que las resecciones, la cirugía de resección, habitualmente incluye amputaciones o exanteraciones, cirugías de gran envergadura, con mucha morbilidad y donde ya no vamos a preservar funciones, sino que vamos a tratar de mejorar sobrevida. Así que eso con sarcoma de partes blandas, nuevamente, sospéchenlos, si no se sospecha, no se diagnostica. Y la idea es que seamos capaces de derivarlo precozmente para discutirlos en comité y poder ser capaz de ofrecerle no solamente un tratamiento oncológico eficaz, sino que preservar la función y la calidad de vida del paciente. Preguntas. Doctora, nosotros como en el examen físico podemos diferenciar como más certeramente como entre un lipoma y un sarcoma, o necesariamente hay que mandarlo a estudio como de resonancia o no sé? El examen físico es súper categórico. Los sarcomas, ¿existen los liposarcomas? Sí, existe el liposarcoma y lo vas a tener como lipoma, sí, pero habitualmente los sarcomas se presentan como una masa indurada que tiene una consistencia aumentada, que está adherida a planos profundos. La gran mayoría de los sarcomas son intramusculares, así que ustedes van a poder palpar esta consistencia distinta. Nosotros incluso los lipomas los mandamos a puncionar, no porque no sospechemos que sea un lipoma, sino porque puede ser un liposarcoma de bajo grado, y como habitualmente no tenemos amplia disponibilidad de pabellón, son pacientes que esperan varios años antes de que los podamos resolver. Entonces, con confirmación histológica nos da cierto grado de tranquilidad en los lipomas, el poder esperar las resecciones a través del tiempo. Pero el examen físico de los sarcomas es súper desigual. Se palpa una masa indurada, una masa pétrea, de donde ustedes le preguntan al paciente y el paciente es categórico donde decir que ha crecido de forma rápida. En general los lipomas nosotros sabemos que tienen un crecimiento más bien indolente a través del tiempo, que crecen sí, pero no es que dupliquen su tamaño mensualmente. Los sarcomas literalmente crecen a ojos vistas. Incluso pacientes que tenemos con estudio preoperatorio completo, las 2 semanas que nos demoramos en otorgarle pabellón, vemos crecimientos importantes. Así que toda masa de partes blandas de consistencia aumentada y que a la anamnesis crezca y el paciente refiere a crecimiento, eso es un sarcoma hasta que se demuestre lo contrario. Doctora, ¿todo lipoma debiera biopsiarse? Yo no opero nada sin biopsia, salvo cánceres de piel, no melanoma. Sí, en general, incluso los lipomas deberían ser biopsiados. ¿Por qué? Porque así te ahorras una cirugía. Si te sale... Es distinto operar un lipoma con anestesia local, donde vas a sacar el lipoma a pedazos, que si vas a hacer una cirugía arreglada con un paciente que está con una anestesia regional o con una anestesia local, donde vas a sacar el lipoma con su pseudocápsula y lo vas a poder mandar a biopsia en forma ordenada, y el patólogo te va a decir en qué punto encontró que había un liposarcoma de bajo grado y tú vas a poder hacer una ampliación de esa zona.
Cuando uno está resecando con anestesia local, te vas a dar cuenta que el lipoma habitualmente es más profundo de lo que tú creíste inicialmente y que ya no le puedes poner más anestesia local porque el paciente va a empezar a tener toxicidad del anestésico local. De ahí se empiezan a sacar los lipomas de a pedacitos y habitualmente queda un poco de lipoma puesto, así que no vale la pena. Yo prefiero que nos aseguremos, que estemos 200% seguros de que es un lipoma y no un liposarcoma. De hecho, nosotros, por regla, todos los aumentos de volumen, inclusive los lipomas, son subsidiarios de hacerle punción bajo eco. A todos, a todos. Si ustedes no tienen posibilidad de hacer punciones bajo eco y están en algún hospital que lo permita, se pueden hacer algunas biopsias incisionales, es decir, tomar una pequeña muestra de la lesión y mandarla, para asegurarse de qué es lo que van a operar y cómo lo van a operar. Gracias. Doctora, ¿se da que el sarcoma sea como, por ejemplo, en alguna extremidad, como múltiples masas, o pensaría en otra cosa? Pensaría en otra cosa. Habitualmente los sarcomas tienden a ser únicos. Hay síndromes genéticos que generan sarcomas múltiples, sí. Cuando tenemos lesiones múltiples, habitualmente nos ha tocado que son plasmocitomas o son otro tipo de lesiones. En general, los sarcomas considerarlos como masas únicas. ¿Y ese otro tipo de lesiones son más bien benignos o malignos? Los plasmocitomas, si bien no son cáncer, son lesiones localmente agresivas. Así que también necesitan tratamiento específico para. La idea es, nuevamente, que ustedes se pongan siempre en el peor escenario, que frente a un aumento de volumen que crece, a un aumento de volumen que duele, que se planteen que esto es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. A nosotros no nos llegan sarcomas de 5 centímetros. Habitualmente los sarcomas que nos llegan son sarcomas de 15 centímetros, sarcomas de 18 centímetros, donde terminan los pacientes, hacemos el intento con quimio-radioterapia, pero los pacientes terminan amputados. Así que sospechen lo peor. Si después resultó que la punción confirmó que era solo un lipoma, fantástico, se opera con tranquilidad, pero sospechen lo más malo. ¿Y en todos los casos el examen de elección para estudio sería la resonancia? Si tienes un lipoma, solo un aumento de volumen de partes blandas, la eco basta y sobra. Si te parece que es cualquier cosa distinta a un lipoma, porque tiene mayor consistencia que el lipoma, o que este lipoma está intramuscular, la resonancia. Salvo en estas lesiones que claramente tú las ves como aumentos de volúmenes bien definidas, la eco te puede entregar toda la información que tú necesitas, pero cualquier cosa que te haga crecimiento, consistencia, dolor, ulceración, resonancia. La eco va a ser absolutamente insuficiente, solo vas a conseguir una imagen que diga, se sugiere realizar una resonancia. Gracias. Nos queda solo uno.